Señor puso en nuestro corazón el poder realizar esta actividad y la veía un poco lejana, pero bueno, ya estamos aquí. Gracias a Dios porque el día de ayer se comenzó, hoy en la mañana, y bueno, estamos concluyendo en esta tarde. La conferencia meta que al menos, mínimo una vez al año, tener esta actividad, y hoy fue bajo la temática de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica, ayer veíamos, ¿verdad?, es misionera, una iglesia bíblica, comparte el Evangelio en la mañana, y hoy hablaremos de una iglesia bíblica, es teológicamente sana. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde para cerrar nuestra conferencia. Así que vamos a hablar, hermanos, y hice una presentación, aunque creo que nos traicionó ahora los aparatos. Ah, sí está, mire, sí apareció. Bien, hermanos, vamos a orar, ¿les parece? Nos ponemos de pie, hermanos, ¿les parece? Vamos a orar, si le es posible. También le invito, por favor, a que cheque su celular, le invito. Ya ve que en domingo a las 6:38, según mi reloj, no esperamos llamadas, pero al banco se le va a ocurrir hablar ahorita de señor. Al banco, o a la compañía telefónica ya le habla para decirle, ay, te quieres cambiar y te damos 1,000 pesos de saldo en este mes. Entonces, bueno, para evitar estos asuntos, que yo sé que no esperamos llamadas, pero ¿puede entrar alguna? Checamos, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este privilegio, Señor, de estar en esta tarde reunidos para escuchar tu bendita palabra. Eso hemos venido a hacer, Señor, a escuchar tu palabra. Eso anhelamos, escuchar tu voz a través de la palabra predicada. Te rogamos, Señor, que tú nos enseñes, por favor, en esta tarde. Que use, Señor, estas conferencias que se comenzó desde ayer, hoy en la mañana y ahora, para que, como lo decía nuestro hermano, sea un parteaguas en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu palabra taladre en nuestro corazón y nuestra mente. Que como se escribe en el Salmo 119, 130, que la exposición de tu palabra nos alumbre, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, y permítenos ser una iglesia teológicamente sana. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Conferencia meta, es donde ya estamos en la última conferencia. Misiones, evangelismo, teología y avivamiento. Como le mencioné hace un momento, el título de la enseñanza, una iglesia bíblica es teológicamente sana. Una iglesia bíblica es teológicamente sana. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí tenemos ya los temas que acabo de mencionar. Y lo repito, hermanos, porque es algo que tenemos que estar recordando, ¿verdad? Desde ayer, hoy en la mañana y ahora, son cosas que tenemos que recordar, ¿no? Como se acordarán que en el video en la mañana se nos decía que el evangelismo o la obra misionera no es algo que se añade, ¿verdad?, a la vida cristiana, no es como un comodín extra, sino es parte de nuestra vida, ¿no? Es parte de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Lo que vemos aquí, ser misioneros, ser evangelistas todos, y ser teológicamente sanos, todos, absolutamente todos como iglesia. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente? Aquí está una página, hermanos. Perdón que haga así, creo que aquí hay un saludo, perdón. Perdón, hermanos. Hay una página. Solamente esta es una parte de esa página, Lifeway se llama. Esta página se encarga, dentro de muchas otras cosas, de hacer encuestas, a creyentes sobre todo, hacer encuestas a personas cristianas. Tiene canal de YouTube, tienen de hecho una editorial también. Bueno, en esta parte de las encuestas, realizaron una encuesta a 2,500 cristianos, considerando que estos 2,500 al menos van a la iglesia una vez a la semana. Una vez a la semana, entre una vez al mes también. Ahí se combinaron entre estos 2,500. De estos 2,500, si hablamos de porcentajes, la encuesta arrojó que el 32% a diario lee su Biblia. A diario.
32%. Que el 27% lo hace varias veces por semana. Tal vez no a diario, pero sí varias veces por semana. El 12% dijo, de estos 2.500, que lee la escritura una vez cada semana. El 12%. El 11%, varias veces cada mes, dice. Varias veces cada mes. El 5%, una vez cada mes. Y el 12%, rara vez o nunca. Rara vez o nunca. Si hacemos la suma, esto es un 99%. Hay un 1% que para nada, o sea, un 1% para nada. Ahora, son 2.500. Traslademos estos datos a nuestra iglesia, que somos, ¿qué? ¿80? ¿100 máximo? Póngale usted que 100. Hagamos estos porcentajes, ¿no? Los que toda la semana, los que una vez al mes, los que varias veces a la semana, no diario, pero varias veces, los que rara vez o nunca. Esta encuesta de Lifeway a estos 2.500 arrojó que de 50 a 64 años son las personas que leen más la escritura, de 50 a 64. Los de menos de 50 son los que casi no leen. Casi no leen. Traslademos estos datos de nuevo a nuestro entorno. Esta encuesta, hermanos, también apuntó estos datos, sacó a la luz estos datos. Que los que regularmente asisten a la iglesia, tienen un 35% más de probabilidad para leer todos los días. ¿Se da cuenta cómo va de la mano asistir y leer? Y que de los que casi no asisten, o al menos una vez a la semana, y eso hablamos que es algo consecutivo, entre comillas, hay un 27% más de probabilidad de que puedan leer. Si viniendo, no es un 100% de probabilidad. Ahora no viniendo, pues es peor. Es peor. Realmente, hermanos, debemos de pensarlo porque nos estamos enfrentando a un problema muy grave. No estamos leyendo, no estamos yendo a la palabra. Aunado a esto, en nuestro país, hermanos, no hay una cultura de lectura. Eso es peor porque en nuestro país no hay una cultura de lectura. De hecho, hace algún tiempo me acordé cuando estaba realizando esto, que vi un reportaje, creo que este sí fue en la televisión, no fue en las redes sociales, sino en la televisión, que en el país, aquí en México, la gente ya no está leyendo. Ya no estamos hablando de cristianos, hermanos. Estamos hablando de gente en general. Ya no se está leyendo. De hecho, esta encuesta también decía que ni los cómics ni las historietas se están leyendo. O sea, el país está hundido en una ignorancia de lectura. Y ahora, hermanos, si hablamos de datos como creyentes o en el mundo evangélico, ¿cómo estarán estos datos y esta información? Si estamos leyendo la palabra. Como una iglesia local que se dice bíblica, y ayer nos hablaban, ¿verdad?, de que si somos bíblicos hay características, ¿no?, que proclamamos la palabra, que proclamamos la fe en Jesucristo y la salvación en Jesucristo. Bueno, una iglesia local que se dice bíblica, es muy importante que conozca y proclame la teología sana. Y esa brota de la palabra. Pero la historia y las estadísticas nos dicen que vamos mal. Vamos mal. Miren, hermanos, miren, y qué tan fácil está ahora, porque este bendito libro inspirado por Dios, fácilmente, hermanos, lo podemos conseguir, algo que hace años no lo hacían, ¿no? Y ahora usted lo puede conseguir hasta por internet, lo compra y le llega a su casa, directito a la puerta de su casa. ¿No? Qué fácil. Una iglesia local que se dice bíblica tiene que conocer y proclamar la teología sana. Y vamos a ir por partes, hermanos. Primero, y aquí está el primer punto que vamos a desarrollar en esta tarde. ¿Lo lee conmigo? ¿Sí lo puede ver? ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué es la teología sana? ¿Qué es la teología sana? Sí, una iglesia local que se dice bíblica
debe conocer y proclamar la teología sana, pues primero tenemos que saber qué es la teología sana, ¿verdad? ¿Qué es la teología sana? Y aquí también vamos a ir por partes. Teología, lo tiene aquí, se deriva de dos palabras. De hecho, brota de una palabra compuesta de dos palabras griegas. La primera es teos, que aquí, quiero especificar, porque no me equivoqué, Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula. ¿Por qué? Porque en el pasado esta palabra teos se usaba para cualquier deidad. De hecho, en el Nuevo Testamento, usted recordará que se escribe en griego, se usa esta palabra teos para referirse a Jehová, pero siempre se escribe con mayúscula. Siempre se escribe con mayúscula. Y dicho sea de paso, si usted en una publicación, en sus mensajes, la palabra logos, que significa palabra o idea. Palabra o idea. Entonces, hermanos, y creo que podemos pasar a la siguiente, creo que está ahí. Bueno, entonces, ¿qué significa teología? En la frase. Palabra o idea de Dios. Y el Dios de la Biblia. Palabra o idea de Dios. Pero, si hablamos de teología sana, ya definimos teología, ahora vamos a definir sana. Porque si decimos teología sana, de manera implícita también estamos diciendo que hay teología insana, o teología que no es sana. Entonces, sano, ¿a qué se está refiriendo? Primero, hermanos, lo que no es, y ahí está como primer punto, lo que no es la teología sana. O sea, ¿cuál es entonces la teología insana? Y vayamos por favor a esta primera cita, por favor, Levítico 10, 1 y 2, por favor. ¿Qué no es la teología sana? ¿O qué es una teología insana? 10, 1 y 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Lo lee conmigo, por favor, adelante. ¿Qué dice? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué no es la teología sana? Es, hermanos, tener nuestros propios pensamientos de cómo acercarnos a Dios. Nuestros propios pensamientos. Aquí, Nadab y Abiú, si eran hijos de Aarón. De hecho, el texto nos dice, hijos de Aarón. De manera natural les correspondía el sacerdocio. De manera natural les correspondía servir en el tabernáculo. ¿Pero qué hicieron? Dice, tomaron que su incensario, le ponen fuego, y dice que van y ofrecen fuego, pero, dice el texto, fuego extraño, que Dios, que Él, dice, nunca les manda. O sea, Nadab y Abiú simplemente se acercaron en sus razonamientos y dijeron, bueno, somos sacerdotes, podemos servir al Señor cuando nos plazca. Vamos a acercarnos y vamos a servirle y vamos a entregarle incienso. Y qué interesante, versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová. Y qué severo, hermanos. Y los quemó. Dimensione esas palabras, por favor. Y los quemó y murieron delante de Jehová. Y murieron delante de Jehová. De hecho dice el 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Evidentemente no estaba siendo Dios glorificado, de que yo puedo servir a Dios, o que yo puedo buscar a Dios como yo lo defino. ¿Se acuerda de las estadísticas que mencionamos? Algunos pensaron dentro de esa encuesta que leer una vez al mes, o que asistir una vez al mes, o asistir una vez a la semana, pensaron que estaba bien. Pero eso no es teología sana, porque es acomodar o amoldar a Dios a mi manera, a mis caminos, a mis principios. ¿Qué más no es? Jeremías 18, por favor, hermanos. ¿Qué más no es la teología sana? Jeremías 18, por favor. Jeremías 18, 11 y 12, por favor. Jeremías 18, 11 y 12. ¿Lo puede leer, por favor? Jeremías
18, 11 y 12, por favor. Adelante, hermanos. ¿Qué dice? Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo los pongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es hermano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado. Esto no es, hermanos, no es teología sana. Movernos por nuestros ídolos. Y qué interesante la siguiente frase. Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado, dice, corazón. ¿Qué no es, hermanos, la teología sana? Movernos, como le menciono, por nuestros ídolos. Un teólogo del pasado mencionaba que nuestro corazón es una máquina de ídolos. Y es cierto, hermanos, es cierto. Tal vez aquí sí estemos hablando de terafines, las estatuillas. Pero si lo trasladamos a nuestro contexto, hermanos, un ídolo puede ser esto. Puede ser un ídolo. Puede ser una serie, que no digo que esté mal, siempre que sea sana, obviamente. Pero cuando nos está robando más tiempo con Dios, con nuestra familia, nuestro corazón es una máquina de ídolos. Una persona, hermanos, una persona que amemos más que a Dios se convierte en un ídolo. Y tal vez la persona ni lo buscó, pero nosotros lo hemos amado más que a Dios. Dice otra vez el texto de Dios: es en vano, porque en pos, y esto dijeron, hermanos, ellos mismos lo dijeron, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Constantemente, si nuestro corazón es esa máquina de ídolos, constantemente tenemos que ir a la palabra para que nuestros pensamientos se ajusten a la palabra y nuestro corazón se ajuste a la bendita palabra. Constantemente, hermanos, aún siendo hijos de Dios. Porque sí, hemos sido regenerados, pero tenemos esa lucha. Por eso tenemos que ir a la palabra. ¿Qué nos dijo Pablo, no? En Romanos 12:1, ¿verdad? Así que os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? O sea, de entregarnos constantemente al Señor, dice el texto, por las misericordias, por todo lo que ha hecho por nosotros, por esa salvación que nos ha dado, por esa vida nueva que nos ha dado en Cristo. Venimos y decimos: Señor, quiero lo que dijo Cristo, santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Jóvenes que me escuchan y que están por tomar decisiones importantes en el futuro, tienen que buscar al Señor, tienen que buscar al Señor, porque nuestro corazón fácilmente es engañado, y aún mismo, Él se engaña a sí mismo. Tenemos que buscar al Señor. Eso no es, hermanos, la teología sana. Moverme en mis razonamientos, moverme en mi corazón, moverme en mis ídolos. Usted ha escuchado la frase que en películas, y sobre todo románticas, ¿verdad? Personalmente a mí no me gusta, prefiero la acción. Pero en las películas románticas, ¿qué se escucha la frase? ¿Qué se escucha? Escucha tu corazón, sigue tu corazón. Y estamos ahí llorando, ¿verdad? Sigue tu corazón. Hermanos, no. De hecho, el mismo Jeremías dice, ¿no? Engañoso es el corazón, ¿verdad? Perverso, dice, perverso. Eso no es la teología sana. Pero entonces, hermanos, ¿qué es la teología sana? ¿No? Ya vimos lo que no es, pero aquí pusimos lo que es. Vayamos por favor a Hebreos 11, hermanos. Puse 11, perdón, es Hebreos 1, hermanos, por favor. Hebreos 1, perdón, no es el 11. Hebreos 1. Discúlpenme, ahí me equivoqué. Hebreos 1, hermanos, por favor. Aquí, a la luz de la palabra, vamos a definir lo que es la teología sana. Hebreos 1, del 1 al 3. Esto es, hermanos, según estos textos, esto es la teología sana. ¿Estamos ahí? ¿Lo lee conmigo? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es, hermanos? ¿Quién es la teología sana? Es una persona y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es Jesucristo? Porque Él nos vino a revelar al Padre. Si hablamos de que teología es la palabra o la idea de Dios, lo sano es que está relacionado con Jesucristo. Repito, ¿por qué? Porque Dios se reveló completamente, hermanos, a través de Jesucristo. De hecho, si somos exactos en la observación del texto, dice que Dios habló de muchas maneras, dice. Y es interesante que se está escribiendo a Hebreos, ¿verdad? Ellos ya sabían que Dios les había hablado a su pueblo, a su ascendencia de muchas maneras. ¿Cómo? A través de visiones, a través de sueños, a través de profetas, a través de ángeles. Y dice, Dios nos ha hablado en otros tiempos, ¿no? A los padres por los profetas. Pero dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y dice el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La teología sana es una persona y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a revelarnos al Padre. Vino a revelar al Padre. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Debemos ser sinceros también. Físicamente, como lo leemos en los evangelios, físicamente Jesucristo no está con nosotros. Físicamente, entiendan mis palabras, físicamente, porque dice Mateo 18:20, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, aquí dice el Señor, yo estoy en medio de ellos. Pero físicamente no está el Señor. Entonces, ¿dónde lo hemos de conocer si Él vino a revelar al Padre? ¿A dónde vamos? Dice Juan 5:39, no anoté aquí la cita, pero la menciono por si la quiere anotar. Nuestro Señor Jesucristo está hablando, ¿verdad? Un texto que hemos mencionado muchas veces. Escudriñad, dice, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, dice, testimonio de mí. De hecho, ese texto está dentro del contexto de algunos que estaban mencionando, no, pues conocemos al Padre, pero a ti no te conocemos. Dice, bueno, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Entonces, hermanos, la teología sana, si es una persona, es nuestro Señor Jesucristo, pero la Escritura nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en última instancia, la teología sana, ¿dónde la encontramos? En la Escritura, en la palabra de Dios. Ella es la que nos marca la pauta, ella es la que nos marca el camino, ella es la que nos marca la doctrina, la enseñanza, los lineamientos de lo que es la teología sana. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Tenemos que ir a la teología sana. Vayamos a esta última cita, por favor, de este punto. Éxodo 17:14, por favor. De hecho, es algo que estábamos justamente este miércoles estudiando. Éxodo 17:14, por favor. Éxodo 17:14. Éxodo 17:14. En contexto, estamos en la guerra de Amalek. Viene Amalek, es una prueba de parte de Dios, porque veíamos justamente que no es porque el pueblo se equivocó, sino Amalek simplemente en el plan de Dios viene a atacar. El Señor los libera, impresionantemente los libera. Pero después dice el 14, hermanos. Adelante, ¿lo puede leer? ¿Qué dice el 14, por favor? Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que traeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Qué interesante, hermanos, que Dios permitió que esta historia estuviera aquí, y aquí está el propósito de por qué esta historia se escribió. Para memoria, esa palabra se traduce como recuerdo o como conmemoración. Para memoria, ¿no?
de lo que Dios había hecho. ¿Por qué tenemos la Escritura, hermanos? ¿Por qué? Porque el Señor aquí se ha revelado. Todo lo que leemos es un recuerdo de lo que Dios ha hecho y de cómo Él sigue siendo el mismo. Así como libró a Amalek en Éxodo 17, no ha cambiado, hermanos. Dios no envejece como nosotros. Sigue siendo el mismo, con el mismo poder. Él es inmutable. Y entonces lo que tenemos es para recordar cómo Dios se revela, cómo Dios es, cómo es que debemos buscarle, cómo es que debemos amarle, cómo es que debemos servirle. Esto es la teología sana, que como le mencionaba, sí, es la palabra o la idea de Dios, pero que brota de la palabra, que brota de la Escritura. Entonces, hermanos, vayamos a la siguiente pregunta. Si ya definimos lo que es la teología sana, gracias, hermano. ¿Se puede? Sí. Okay. Ahí está, gracias, Padre. ¿Puede leer conmigo esta siguiente pregunta? Ya definimos lo que es la teología sana. Ahora esta es la siguiente pregunta. ¿La lee conmigo? ¿Cuál es? ¿Qué trascendencia tiene la teología sana? O sea, si ya sé que la teología brota de la palabra de Dios, la teología sana brota de la palabra totalmente inspirada, ¿qué trascendencia tiene entonces esta palabra? Realmente es trascendente, realmente es trascendente. Vayamos por favor a Oseas 4:6, hermanos, por favor. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Sí existe el nombre, hermano. Sí existe el libro ahí. Oseas 4:6. ¿No es de los más bonitos de los profetas menores? El más bonito es Nahum, ese es el más bonito, pero bueno, está Oseas. Oseas 4:6. Vamos a leer desde el 1, hermanos. Del 1 al 6. ¿Sí? Oseas 4:6. ¿Estamos ahí? Sí, lee conmigo, por favor, dice: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda y prenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendas palabras. Qué tremendas palabras, hermanos. ¿Qué trascendencia tiene la teología sana? Vamos un poco atrás. Si entonces la teología sana, emana, brota de la palabra, tiene sin duda trascendencia eterna, por ser la misma palabra de Dios. Debemos dimensionar lo peligroso que es dejar la teología sana de lado y no transmitirla a nuestra futura generación. Dice el versículo 6, que ahora le voy a pedir a mis amigos Daniel, Misael, Ananías y Azarías que lo lean. Solamente el 6, por favor, hermanos, si sirve que no se duerme. Adelante, hermanos. ¿Qué dice, por favor? De pie si puede. Adelante, por favor. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Dice el versículo 1, ¿no? Oíd palabra de Jehová. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? Esto es interesante. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién dice el Señor que tiene que oír esta palabra?
Hijos de Israel. Este detalle es importante, ahorita verán por qué. Hijos de Israel. Porque Jehová dice, contiende, tiene una lucha con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia. Y qué interesante frase la última del versículo 1. Ni qué, hermanos, ni conocimiento de Dios en la tierra. Un pueblo que a través de su historia hemos visto que Dios se ha revelado a ellos. Un pueblo que literalmente nació por el llamado de Dios, pero se ha llegado hasta el punto de que el texto dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. Que en verdad, hermanos, qué palabras tan tristes. Repito, una nación que literalmente se formó por el llamado de Dios. Ahora esa nación, dice ahí, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Dice el versículo 6, ahí estamos, sí me sigue con su vista, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué dice, hermanos? Conocimiento. Esa palabra en el hebreo tiene un artículo definido, como si dijera el conocimiento. Y tiene ese artículo, ¿por qué? Por esto es importante, porque se está refiriendo a la ley. Está relacionando la ley con el conocimiento. Y qué interesante que como leemos en el 1, ni conocimiento de Dios, dice el 6, le faltó conocimiento. Nota la relación. Conocimiento de la ley con el conocimiento de Dios. Entonces es evidente que si yo dejo el conocimiento de la ley, de la palabra, es obvio que no voy a poder conocer a Dios. No sabré que Dios ama. No sabré que Dios aborrece. No sabré cuál es el camino para servir al Señor. Dice el versículo 2, hermanos, perjurar, mentir, matar. Dimensionemos por favor las palabras. Estos adjetivos que se verbos, ¿no? Hurtar y adulterar prevalece. Y homicidio tras homicidio se sucede. ¿Por qué salió todo? ¿Por qué leemos este versículo 2? Porque dice el 1, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No podemos, hermanos, no podemos pensar que nos va a ir bien si dejamos a Dios de lado. No podemos pensar eso. Que las redes sociales nos engañen y nos digan o te digan te va a ir bien si tú vives tu vida o decides bajo tu corazón y tus preceptos, es mentira. Es mentira. Pero qué terribles consecuencias, hermanos. Qué terribles consecuencias. Dice aún el 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Por la caída de Adán, la corrupción llegó hasta la naturaleza. Por la caída de Adán. Por el pecado de Adán en Génesis 3, el pecado llegó hasta la naturaleza. Podríamos decir qué culpa tenían, ¿sí? ¿Qué culpa tenían? Pero hasta allá llegaron las consecuencias. Hasta allá llegaron las consecuencias. Dice el versículo 5, perdón. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche. Y a tu madre destruiré. Hay consecuencias. Ya se leyó el 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero porque Dios se había ocultado, hermanos. No, la ley ahí estaba. Los profetas ya habían anunciado, de hecho aquí está escribiendo un profeta, Oseas. ¿Qué entonces pasó con el pueblo, hermanos? Aunque la palabra estaba ahí, aunque el consejo estaba ahí, ¿qué dice el pueblo? Como lo leímos ahorita en Jeremías. ¿Qué dijeron? No, vamos a seguir nuestros ídolos y nos iremos tras nuestro malvado, dice, corazón. La palabra estaba ahí, hermanos, sigue siendo, de alguna manera, gracias a Dios, pero sigue siendo la misma forma. La palabra está aquí. De manera libre podemos abrir nuestras puertas. Gracias a Dios está el tiempo para abrir nuestros talleres, y no estoy haciendo comerciales, abrir nuestros estudios especiales, ¿no? Le está abierta la puerta, está ahí, pero muchas veces somos como el pueblo, cerramos nuestro corazón
para decir no. Hay tiempo. No sabemos si vamos a... Es más, hermanos, no sabemos si vamos a salir ahorita. No sabemos. Mire lo que dice el texto en 6. Por cuanto desechaste, se da cuenta de que es algo voluntario, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Hermanos, aquí Dios le está hablando a la tribu de Leví. Si se leyera aisladamente el texto, podríamos pensar que sí, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan lo que le dije hace un momento en el versículo 1? ¿Quién tenía que oír, hermanos? ¿Quién tenía que oír este mensaje? ¿Quién? Los hijos de Israel. O sea, Dios está hablando a todos. No se está refiriendo solo a la tribu de Leví, que ellos eran los que se encargaban de servir en el templo por ser los sacerdotes elegidos. Pero, aquí el texto dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. A ver, Señor, a ver, ¿cómo está? O sea, no solo es Leví, y estás diciendo, si dices que escuche todo Israel, y después le dices que los vas a echar del sacerdocio, ¿cómo está ese asunto? Vayamos, hermanos, por favor, a Éxodo 19:9, por favor. Éxodo 19:9, hermanos, por favor. Sí, perdón, el 6, perdón, hermanos. Perdón, sí, gracias, hermanos, gracias. Ya lo dicho, es que yo estoy aquí de lado, por eso lo digo. Éxodo 19:6, sí, hermanos, gracias. Antes de que lo leamos, estamos en el contexto ya saliendo de la guerra con Amalek, de hecho saliendo de esta visita de Jetro con Moisés, cuando le dice que le ponga jueces que le ayuden. Van a adentrarse al monte Sinaí para recibir la ley. Pero antes el Señor tiene que hablar con ellos. Y dice el versículo 6, ¿lo pueden leer, hermanos, por favor? ¿Qué dice el 6? Y vosotros tendréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gracias, hermanos. ¿Se da cuenta? No, aquí no estamos hablando de la tribu de Leví, estamos hablando de todo el pueblo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. El sacerdote, hermanos, estaba encargado de enseñar la ley al pueblo, de guiarlos en las ceremonias. Entonces, que Dios le diga a toda la nación, de hecho cuando hablamos en Oseas, ya el reino está dividido, aunque se refiere a toda la nación. Aquí el reino está junto, todas las tribus juntas, y les dice, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Pero por qué les dice eso, hermanos? ¿Por qué les dice sacerdotes? Porque Israel, hermanos, Israel, uno de sus propósitos para que Dios formara este pueblo es que ellos iban a ser testimonio a las demás naciones. Dios no les dijo van a ser sacerdotes y gente santa para tenerlos ahí puestos y que se vean la nación más bonita y más cuidada y las mejores personas y físicamente muy fuertes. No, sino son sacerdotes y gente santa para que fueran testimonio a los demás. ¿Y qué leemos en Oseas, hermanos? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, qué terribles palabras. ¿Qué dice? Yo te echaré de sacerdocio. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa? Que Dios les está diciendo, bueno, así como mi plan era de que tú fueras testimonio al mundo, pues ahora ¿sabes qué? Ya no serás testimonio al mundo. A eso se está refiriendo. Ser testimonio al mundo. Hermanos, ¿pensamos que nosotros podremos escapar de esto también? Es evidente que no vamos a perder la salvación, ¿no? Y aquí tenemos de hecho un argumento porque Dios no desechó completamente a su pueblo, desechó a esta generación, pero se levantó otra que le buscó y siguió guiando y guardando a su pueblo. Y no vamos a perder la salvación. Pero piense conmigo esto, hermanos. Piense conmigo esto. ¿Qué si Dios dijera que nosotros, por desechar esta palabra ahora, en este año, 2024, por desecharla, Dios dijera, bueno, como tú me desechaste, Iglesia Pachuca, vas a cerrar tus puertas. Vas a cerrar tus puertas. Yo te desecho. Sigue siendo mi hijo, no vas a perder la salvación, esa no se pierde. Pero te llamo a mi presencia de una vez. Piensa, hermano.
se cierran las puertas de este lugar. Y Dios en su gracia, después de 20 años, levanta a alguien que venga a este lugar y empiece la obra desde cero. Hermanos, ¿cree que Dios no puede hacer eso? Lo puede hacer, hermanos. Si lo hizo con su pueblo, que desechó esa generación y se guardó un remanente que después le fue buscando, y lo vimos con Zorobabel, lo vemos con Esdras, lo vemos con Nehemías, un remanente pequeño que tuvo dificultades, pero se mantuvo ahí buscando al Señor. Pero esta generación fue desechada. Hermanos, Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Por desechar su consejo puede decir, bueno, lo desechaste, eres mi hijo, pero desechaste mi palabra y lo que yo quería para ti. Ven a mi presencia, ven a mi presencia. Y hay un remanente que se va a levantar. Hermanos, pero ¿para qué llegar a ese momento? Aquí está la trascendencia de la teología sana. El tener que transmitirle, hermanos. Y mira, si tú eres el único en tu casa, si tú eres el único, y si contigo en el pasado nadie se sentó y te instruyó, entonces tú hazlo. Porque si Dios a ti te permite conocer esta bendita verdad, comienza tú. No hay pretexto para decir, es que no lo hicieron, es que nadie me instruyó, yo ni sé cómo. Bueno, aquí está el consejo, aquí está la palabra, podemos hacerlo. No hay pretexto, hermanos, no hay pretexto. Así, en el pasado no lo hicieron, bueno, dependamos del Señor y comencemos nosotros. Porque muchas veces ese es el pretexto, y más en nuestro país, nuestra idiosincrasia es así. De decir, bueno, es que otros no lo hicieron, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? Y ese pensamiento se ha infiltrado aún en las cosas espirituales. No, tenemos que venir al Señor. Señor, ayúdame, porque yo quiero ser distinto. Yo sí quiero ser un parteaguas en la historia de mi familia. Ayúdame. Dicho sea de paso, quiero ser un parteaguas en la historia de mi iglesia, donde tú me has puesto, Señor. Donde tú me has llamado para que sirva, para que te alabe. Aquí estoy. ¿Qué trascendencia tiene la teología sana? La tiene, hermanos. La tiene. Tenemos que buscar al Señor en su palabra. Hagámoslo, hermanos. Y tercera pregunta, hermanos. ¿Qué resultado? Gracias, hermano. ¿Lo lee conmigo? Aquí está al frente, hermanos. Adelante, ¿qué dice? ¿Qué resultado tiene la teología sana? Gracias, hermanos. ¿Qué resultado tiene la teología sana? El fin de la teología sana no es llenar de conocimiento, conceptos y definiciones al que la estudia. Repito, hermanos. El fin de la teología sana no es llenar de conocimiento, conceptos y definiciones al que la estudia. No, ese no es el propósito, ni el fin, ni la meta de la teología sana. Sabemos que nuestra teología es sana, porque nos lleva a la santidad y a un estilo de vida correcto. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es viva, hermanos. Si es teología sana, está taladrando mi mente y mi corazón. Vayamos por favor a 1 de Pedro 3:15, hermanos, por favor. De hecho, aquí usted tiene la cita. 1 de Pedro, bueno, sí, 3:8. Ahí puse el 15 porque es donde quiere llevar su atención, pero sí vamos a leer desde el 8. 1 de Pedro 3:8, hermanos, por favor. 1 de Pedro 3:8. Aquí se darán una serie de imperativos, es decir, mandamientos que se tienen que obedecer. Pero no podemos dejar de lado, hermanos, que se está hablando de una iglesia. De hecho, dice el versículo 1. Le dije que el 3:8, pero vamos un poquito más atrás. 1 de Pedro 1:1. No podemos dejar la identidad de estos hijos de Dios de lado, porque esto es importante para abordar los mandamientos. Dice el versículo 1, ¿estamos ahí? Pedro,
apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí hablamos de elegidos según presciencia, es el conocimiento anticipado. Ahora, no está hablando de que, de nuevo, ¿no? Lo que hemos mencionado, unos sí elegidos y otros no elegidos, no, sino se habla de que en su conocimiento anticipado estaba de que fuera a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, en su conocimiento anticipado. Pero a donde quiere llevar su atención, es como Pedro está diciendo, hermanos, dice, ¿no? O sea, sí, están expatriados, pero ustedes conocen a Cristo, han sido santificados por el Espíritu. A lo que voy, hermanos, para entender los mandamientos o los imperativos en las cartas, siempre tenemos que mirar a los indicativos, es decir, a quienes somos ahora en Cristo. Porque esto del cristianismo no es carga sobre carga, ni mandamiento sobre mandamiento, sino es la gracia de Dios para que viva la vida que Dios ha planeado para mí en Cristo. ¿Y cómo es su gracia? Pues me ha dado al Espíritu Santo para vivir como a Él agrada. No me ha dejado solo. Dios no me dijo, ya te salvé, ahora tú esfuérzate por agradarme. No, Él me salvó y me dio al Espíritu Santo. Me selló cuando creí en Él. En ese poder puedo vivir la vida cristiana. Me ha dado el fruto del Espíritu. Y en ese fruto puedo vivir la vida cristiana. Me ha dado la palabra completa. Y el Espíritu es el que me enseña. Entonces puedo vivir la vida cristiana. No son cargas, sino simplemente es un resultado. De hecho, cuando escribe Pablo a los Corintios, le dice que tienen como fruto la santificación. Eso es un fruto. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha hecho la obra en mi corazón, ya me regeneró. ¿Qué dice el 2.9, hermanos? Primera de Pedro 2.9. ¿Qué dice? Lo lee usted, por favor, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Gracias. Ya dice lo que somos, ¿no? O sea, si tú vienes a Cristo, esto es lo que eres. Si tú te dices cristiano, discípulo de Cristo, esto eres. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto eres tú, porque de hecho, cuando dice más, ya lo notó en el versículo 9, dice más. Es una conjunción adversativa, es un pero. Aquí Pedro viene diciendo, bueno, los incrédulos tropiezan con la palabra, porque no la creen ni la obedecen. Pero ustedes son nación santa, linaje escogido, ¿no? Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Estos somos. Y si estos somos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos al 3.8. Dice, estamos ahí. Si eso somos, y ya establecimos esa base, ¿qué vamos a hacer ahora, hermanos? Y si tú, hermano, que me escuchas ahora, en este presente, si nos decimos discípulos de Cristo, estos somos, hermanos. Nación santa, ¿no? Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, y esto tenemos que hacer, por el poder del Espíritu Santo. Dice el 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. ¿Se da cuenta cómo está hablando de una nación santa? No habla de una nación fragmentada. Dice nación santa, todos juntos. Por eso aquí en el 8 dice, sean de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, interesante, no por portarnos mal, por causa de la justicia,
Son felices, inmensamente felices, bienaventurados sois, dice. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Dice el 15, ahora sí lea usted, hermano, por favor. Si nos santificar Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que demande razones de esperanza que hay en nosotros. Gracias, hermano. Como que se empezaba a escuchar medio raro. Yo sé que ya queremos cenar, pero dice otra vez el texto. Si nos santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, si estad siempre preparados. Hagamos una pausa ahí. Este es el resultado de la teología, hermanos, de la teología sana. Sí, estoy aprendiéndola, estoy memorizándola, he tomado el reto junto con mi familia de obedecerla, de buscarla, de leerla todos los días. Pero este es el resultado, hermanos. Una conciencia limpia, una vida santa, santificación de nuestra vida. Dice el texto, si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice el 16, teniendo, dice el texto, buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, cuando alguien te diga, oye, pero tú eres esto, esto y esto, a ver, aquí está mi testimonio. Y que el que nos acuse se avergüence, por eso dice el texto, ¿no? Avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pero este es el resultado de la teología sana, hermanos, que nuestra vida está siendo impactada, que nuestra vida está siendo santificada, porque estamos en la teología sana, que es la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad estudiar, porque de hecho dice el 15 otra vez, ¿no? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre ¿qué? Preparados para presentar, ¿nota? Defensa. Esta palabra defensa nos habla de algo lógico y sistemático. Es decir, si alguien me va a preguntar, ¿por qué creo esto? ¿Por qué creo la palabra? ¿Por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios? Es mi deber, porque dice el texto, que debo de estar preparado para presentar defensa. Hermanos, ¿podríamos explicarle a alguien por qué nos dice que nosotros creemos en un Dios trino? ¿Podríamos contestarle a alguien que nos pregunte por qué es que creemos que Dios es todopoderoso? O que nos explique, a ver, dime qué es omnipotente. Y que bien intencionado, que realmente quiera conocer, nos pregunte, ¿no? Porque muchas veces llegan algunos para simplemente debatir, pelear y tener su argumento ellos más que nosotros, ¿no? Pero hay gente bien intencionada. Pero hermanos, nosotros podríamos contestarles. Podríamos contestar. Es más, hermanos, podríamos decir los libros de la Biblia de memoria. Podríamos hacerlo. Y no es para pelear, porque de hecho dice el texto, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Porque siempre, hermanos, la defensa de nuestra convicción, de nuestra fe, es para gloria de Dios. Todo es para gloria de Dios. No para yo salir más sabio, no para yo salir más inteligente, no para que a mí me admiren porque sé contestar todo lo que me preguntan. No, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Y va, hermanos, y va de la mano, dice el 16, teniendo buena conciencia. Por eso es ilógico, hermanos. Es ilógico, en verdad, decir que alguien diga, bueno, a mí me pueden hacer todas las preguntas de teología. A mí pregunten, ¿y su matrimonio está de lo peor? No. Pecados terribles, pero él dice, no, pero yo tengo mi teología correcta. Esto no se puede, hermanos. Si hay teología sana, hay una vida santa y una buena conciencia. Esto es el resultado, hermanos, de la teología sana. Concluyo, hermanos. Concluyo. Padres, eres responsable de instruir a tu familia. Eres responsable de instruir a tu familia. Papás que me escuchan, eres responsable de instruir a tu familia.
Si por alguna razón tú, como madre soltera, por cualquier razón, tú eres la responsable de instruir a tu familia. Y si tú, joven, eres el único en tu familia, ¿no? Y tus padres no te enseñaron, aunque viven contigo, pero no buscan a Dios, bueno, tú comienza a buscar al Señor, a buscar la teología sana, a instruirte en la teología sana. Hermanos, ¿cómo está nuestra capacitación? ¿Cómo está nuestra capacitación de la teología sana, hermanos? ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra asistencia a la iglesia, verdad? ¿Cómo está nuestra disposición para ser instruidos en tal vez algo que ya escuchamos en el pasado? Le decía, el conocimiento de la Biblia no es como en la escuela. Ya tuve mi certificado de kinder y ya va a valer hasta que me muera. No tengo que cursar el kinder otra vez. Pero en la teología, no. Tengo que repasarlo. Tengo que hacerlo. De nuevo, cito las palabras de Pablo. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Cómo está nuestra capacitación? ¿Somos diestros? ¿Eres diestro en la escritura? Y última pregunta. ¿Cómo nos está afectando la teología sana aprendida? Nos tiene que afectar, hermanos. Nos tiene que afectar. Que Dios nos ayude y en verdad oremos unos por otros. Que nos afecte, hermanos. Que no seamos una iglesia que se llena de conocimiento nada más, sino que el Señor nos enseñe a través de eso que estamos aprendiendo. Pero que realmente estemos aprendiendo. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos enseñes. Enséñanos, Señor, por favor, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Tú sabes lo que estamos decidiendo en nuestro corazón y tú toma el control. Hermanos, así como estamos en actitud de oración, no le voy a pedir que levante la mano, que pase al frente. Pero si usted realmente está tomando una decisión delante del Señor, no delante mío, sino delante del Señor, usted va a moverse, usted va a empezar a hacer los cambios. Me incluye, hermanos. Tenemos que hacer cambios. Y estamos, créanme, estamos en la disposición de ayudarle. Y como pastores, esa es nuestra responsabilidad, de instruir al rebaño. Y estamos, hermanos, en esa disposición de servirle. Pero debemos tomar una decisión nosotros, hermanos. Debemos tomar una decisión. ¿Qué va a pasar con esta teología sana que ahora está en mis manos? ¿Seré como el pueblo en decir, voy a seguir mis ídolos y mi perverso corazón? ¿O voy a decir, no, Señor, gracias por la vida que me prestas hasta ahora y gracias porque me permites hacer cambios en esa bondad tuya que me das? Que Dios nos ayude, hermanos, y que nos lleve a tomar correctas decisiones. Y estamos, en verdad, para servirle, para ayudarle como tus pastores. Que Dios nos ayude. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces las decisiones que estamos tomando. Y por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Danos sabiduría y enséñanos, Señor. Y ayúdanos, Dios, a permanecer como iglesia, proclamando la teología sana, conociendo la teología sana. Y, sobre todo, Señor, con nuestra vida reflejando la teología sana. Te lo rogamos y te lo pedimos, Dios. Y gracias por esta conferencia. Y danos luz, danos, Señor, visión para el próximo año, tocar temas trascendentes para esta tu iglesia local. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos, hermanos, por terminada nuestra conferencia, agradeciendo a los expositores, ¿verdad? Gracias a Dios. Siga orando por estas actividades, ¿no? Estaremos estudiando algunos otros temas. Este es como un ministerio, conferencia meta, se va a seguir repitiendo y que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a pasar a la parte de atrás, ahí hay café y donitas también. Entonces, adelante, hermanos.